Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. Dios te bendiga y bienvenido a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas, pero no solamente prácticas, sino que sean aplicables, que fomenten tu caminar cristiano y eso resulten en la gloria de nuestro Dios. Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Maisonet, pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña mi amigo, mi hermano, también pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano Orlando. ¿Cómo está Edgar en el día de hoy? Contento y alegre. Creo que el tema de hoy va a ser un bombazo, ya que es un tema que a veces no lo podemos tocar, tal vez en un mensaje, pero creo que es importante porque hay personas que están sufriendo. Y yo creo que si vamos a hablar de sufrimiento, hay que hablar de una perspectiva bíblica. Amén, amén. Bueno, sabemos en la vida, a menudo nos enfrentamos de días buenos, días malos, días de luz, días de sombra, momentos de prosperidad, momentos buenos entrelazados, ¿verdad? Con periodos duros y difíciles. Y a veces puede parecer difícil entender por qué estas dos realidades coexisten. Estas realidades que valga decir que son sumamente opuestas. Entonces, ¿qué la Biblia nos dice a nosotros como cristianos? Bueno, la Biblia ofrece perspectivas enriquecedoras que nos ayuden a navegar estas aguas, y a menudo estas aguas muchas veces turbulentas y difíciles. Este programa vamos a explorar 3 puntos clave que nos van a ayudar a entender mejor esta dicotomía, cada uno sostenido por versos de la Escritura con un enfoque en la práctica y la ilustración para poder clarificar y entender estos conceptos. Ahora, ¿cómo se relacionan el sufrimiento y la prosperidad en la vida? ¿Cómo vamos a ver esto? En 3 puntos. Una oportunidad en la adversidad. En segundo lugar, la verdadera riqueza en la moderación. En tercer lugar, una eterna perspectiva frente a la aflicción temporal. Sabemos, como vimos, como han escuchado, sufrimos. En la vida hay días buenos, hay días malos, hay días buenos que se entrelazan en estos días difíciles o momentos difíciles, circunstancias difíciles, familiares, pastorales, de la iglesia, de entre los miembros. Ahora, Edgar, ¿cómo podemos ver el sufrimiento desde un punto de vista bíblico? Yo creo que este es uno de los temas de más reto en la vida cristiana, porque todo el mundo cuando piensa en lo que es el evangelio, el ser salvo, perdón de pecados, nosotros queremos asumir de que todo lo malo se va. Por ende entendemos, bueno, el que sigue al Señor no sufre. O no debe de haber mucho sufrimiento en la vida cristiana, porque entonces nosotros somos liberados de la ira de Dios. Nosotros somos liberados de lo que es la forma que Dios corrige, la forma que Dios castiga. Pero no es la realidad. Y yo diría que comenzamos con el punto de partida, con este punto. ¿Cómo se relaciona el sufrimiento y la prosperidad en la vida? Número 1, una oportunidad en la adversidad. Me explico. Uno de los interrogantes, Carlos, más apremiantes que afrentan los creyentes es comprender el propósito del sufrimiento. Puede ser contradictorio que un Dios, esto es una tensión muy real, que un Dios amoroso permita el dolor. Pero la Biblia nos enseña diferentes momentos, en diferentes ocasiones, que hay un propósito redentor y formativo en todas nuestras luchas, en tu lucha, amigo y hermano. Si estás en Cristo,
hay un propósito de que estés pasando por un momento difícil. Y comenzamos con la palabra de Dios, que nuestra ancla es Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Pablo entonces nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo creo que está bien sencillito y bien claro. Y este particular pasaje nos está apuntando y mostrando cómo es que el sufrimiento, escucha bien, desarrolla el carácter cristiano y nos prepara espiritualmente para la eternidad. Nosotros estamos aquí porque le place a Dios que vivamos para glorificarle. Pero igualmente, Dios le place de que nosotros por diferentes circunstancias suframos para entonces ser hecho mejor y cada día más en la imagen de Cristo. Ahora, una observación que creo que es importante de este pasaje en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Y fíjate, este término, cuando aquí está diciendo Pablo, dice este término produce. Porque él dice que la tribulación produce, y después nos dice paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Este término produce, en este contexto, Carlos, implica una acción continua y progresiva. La cadena del desarrollo de Pablo, que es lo que está diciendo, es tribulación, paciencia, paciencia, prueba, prueba, esperanza. Ese es el orden que nos está dando. Muestra que el sufrimiento entonces no es un fin en sí mismo, sino un medio para cultivar virtudes duraderas en cada creyente, en cada momento de toda la bendita historia. Este es el proceso de todo cristiano. Me alegra que hayas escogido este pasaje porque esta es una de las secciones de la carta de Romanos para mí favorita. Y obviamente la he predicado en mi iglesia. El comienzo de esta sección del capítulo 5 habla de lo que es producido por medio de la justificación por la fe. El estar unidos a Cristo, mi hermano, en primer lugar nos va a producir paz para con Dios. Nos da entrada a una gracia en la cual estamos firmes. Nos muestra el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Dios está mostrándonos a su pueblo cada vez su gracia. Pero esa gracia de Dios no es como nosotros esperamos, que todo vaya bien, sino que en medio de un mundo caído no podemos expectar que todo vaya bien, porque hay esa esperanza de que esto sea redimido. Por lo tanto, Pablo vive en la realidad del mundo. Hay problemas, hay dificultades. Ahora, ¿cómo nosotros vemos las dificultades? Como leímos en el capítulo 5, versículo 3 al 4. Para el creyente, la tribulación, el problema, la circunstancia difícil tiene propósito. Dios está obrando. Y yo creo que eso es donde nosotros debemos, si estamos en Cristo, de ver ese gozo. Mire, yo he tenido una serie de pruebas y problemas estas últimas semanas en la casa, con mis hijos, en la iglesia. Hay muchas cosas que suceden y hay que entender y ver a través del lente bíblico por qué es que estas cosas suceden. Ahora, no es posible que te le dé una contestación específica, y yo no creo que Dios le va a mandar un mensaje, un email, hijo mío, te está pasando. O sea, Dios no va a hacer eso. Claro. No. Pero hay que tener un entendimiento de que cada adversidad es una oportunidad para ser formado más en la imagen de Cristo. Carlos, todos nosotros hemos dicho lo siguiente. Hemos dicho esto: Señor Padre, tú sabes que yo te amo. Señor, tú sabes cuánto, ¿verdad? Yo anhelo que tú me puedas usar para tu gloria y ser la bendición para mi familia, para mi iglesia, en mi negocio, en mi trabajo, donde sea, en los estudios. Señor, hazme más en la imagen de Cristo. Hermano, usted no sabe lo que usted está pidiendo. Usted está pidiendo que toda la calentura y los problemas que el Señor Jesucristo, en su ejemplo dócil, en su humildad, tuvo que lidiar. Usted va a tener que de una forma u otra lidiar con eso también. Entonces, cuando vemos esta idea de este texto en Pablo diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, él está diciendo que nosotros tenemos un aspecto de alegría. Amén. De gloria. Él está diciendo de que cuando si hay algo que nosotros debemos estar, y uso esta palabra de una forma con cuidado, si debemos tener orgullo de algo, alegría de algo, contentamiento de algo, también dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y yo creo que es importante nosotros recordarlo, porque es
es de esa perspectiva, ese es el comienzo, el punto de partida de la cual nosotros debemos de considerar todos los momentos difíciles de nuestra vida. Amén. Esa es una gran realidad. Me alegro que hayas traído eso, Edgar, porque realmente es una realidad. Y creo que para nosotros los cristianos, el talón de Aquiles, cómo conciliar estas dos realidades es sumamente difícil. Mira, quiero utilizar a veces una misma perspectiva que utiliza la Biblia. Considera el proceso de refinar el oro. El oro es un metal precioso, hermoso cuando es purificado, pero para que llegue a este punto de hermosura y de valor, debe de ser calentado a temperaturas extremas para purificarlo de todas sus impurezas. De manera similar, mi hermano y mi hermana, yo sé que esto es difícil escucharlo, pero es la realidad y debemos de estar contentos en el Señor en esto. Nuestras pruebas personales actúan como ese fuego refinador que, aunque es desafiante, aunque es doloroso muchas veces, nos purifica y nos prepara para un propósito mayor que el que mencionamos, y es que el resultado que llega a Pablo es formar la imagen de Cristo. Ese es el propósito que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Esto es algo interesante. Yo diría así que volvemos a esta idea de, como dice el texto, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia, producen esta esperanza. O sea, estamos hablando de que hay una línea de beneficios, la cual Dios en su sabiduría está destacando. Ahora, cuando nosotros entonces consideramos eso, recuerda, estamos viendo la idea de cómo se relaciona el sufrimiento y la prosperidad en la vida. Bueno, ya hemos visto que el sufrimiento es real y la Biblia nos llama de que el sufrimiento en el creyente tiene propósito. Ahora, ¿cómo podemos ver este balance del sufrimiento y la prosperidad en nuestra vida? ¿La Biblia nos dirá algo sobre esto? Sí, la vida, fíjate, la verdadera riqueza es nuestro segundo punto, la verdadera riqueza en la moderación. ¿Qué significa eso, hermano Nazario? Bueno, frecuentemente se considera que la prosperidad material es una señal de bendición divina. Pero la Biblia nos advierte sobre los peligros del exceso y la dependencia del materialismo. En el Antiguo Testamento, todo el mundo le gusta hablar de Abraham, del gran Abraham, el padre de la fe. Sí, pero usted se olvidó que ese padre de la fe lo mandaron a matar a su hijo. O sea, hay que entender aquí, sí, Abraham era sumamente rico, sumamente bendecido, pero recuerde que en este nuevo pacto que estamos, en este tiempo de gracia, ¿verdad? Entendemos que Dios no manifiesta el aspecto de su amor necesariamente está coherente con el ser próspero financieramente. Hay muchos pastores, hay muchos ministerios, muchos hermanos fieles en diferentes partes del mundo, en Corea del Sur, lugares donde el cristianismo se está atacando. Gente fiel al Señor y ellos, mira, yo te puedo decir de que por lo menos en lo que es en Cuba, tengo hermanos en nuestra iglesia que son de Cuba y a frecuente me están diciendo todas las cosas que están pasando. Mira, allá ni siquiera a veces hay comida. Allá no hay sustento. Allá todo ha sido racionado. O sea, te dan un poquito el gobierno y esta gente están en fuego, en candela, buscando, sirviendo, predicando, evangelizando, en coinonía. Como si todo estuviera bien a los ojos del mundo, ¿verdad? Sí, pero esto es lo raro. Lo raro es que mientras ellos están sufriendo, literalmente, nosotros acá que tenemos de abundancia y somos miserables. Hermano Nazario, usted es miserable, yo no soy miserable. Me explico. Miserable en el aspecto de que nosotros nos conformamos a entender lo suficiente o más de lo suficiente y en vez de engendrar un deseo de amar y servir más, buscamos como a veces servir menos y hacer menos. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que descansar, mi trabajo, el negocio, mis hijos. Entonces, pero esta idea de la verdadera riqueza en la moderación es clave. Tú puedes ser rico si sabes moderar. Por ejemplo, Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9 nos enseña lo siguiente. Vanidad y palabra mentirosa parte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Estamos hablando de Proverbios 30, versículo 8 a 9. Entonces, este pasaje, este texto, cuando nosotros lo estamos viendo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, está diciéndonos que un equilibrio en la provisión que protege tanto del orgullo como de la desesperación. Está diciendo, no me des mucho, como quien dice que me olvide de ti. Me convierte en idólatra, pero no me des nada en el aspecto de que entonces tenga que yo estar codiciando
Right? Iba a pecar. Sí. Entonces, la sabiduría de este proverbio es mantener balance. Y balance es el producto de moderación. Eso es muy importante. De una perspectiva, cuando vemos este texto, para sacarle un poquito más de jugo, este término que vemos aquí dice manténme, ¿verdad? Porque está diciendo manténme del pan necesario. Este término de manténme implica la idea de una provisión balanceada por parte de Dios. ¿Por qué? Porque en este proverbio, ¿quién es el que mantiene? No es el que lo escribió. Está diciendo manténme a mí. Me mantienes a mí. Y este versículo enfatiza la importancia de depender de Dios para nuestras necesidades diarias y el peligro de las extremidades tanto de la pobreza como la riqueza. El Señor es el que nos mantiene humildes. El Señor es el que nos mantiene balanceados. O puede ser que Dios te bendiga y prosperes mucho. Amén. Pero el que te prospera mucho te va a dar un espíritu de humildad para que no se convierta en idolatría. De que vale ser rico y que entonces ahora seas un idólatra y no ames a Dios como Él te llama, que lo ames a Él. Amén. Y yo creo que esta realidad de prosperidad se puede traer en cualquier otra área. Es de ver ese balance de prosperidad económica, prosperidad en el trabajo con alguna posición, poder. El poder muchas veces nos ciega. Nosotros tenemos que mantener ese balance en todas las áreas de nuestra vida, recordando de que Dios va a proveer lo necesario. Entonces, imaginemos, ¿verdad? Un funambulista. Esto es de las personas que están en el circo, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Que se balancean en una soga, ¿verdad? Están caminando por la cuerda floja. Si tiene demasiado peso en un lado, del otro, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Se va a caer, va a perder el equilibrio. Es lo lógico. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos mantener un equilibrio en nuestras vidas financieras y espirituales para avanzar con seguridad, dependiendo, y esto es lo clave aquí, nosotros no tenemos una misión aparte. Nosotros dependemos de la dirección y de la provisión de Dios. Él es nuestra esperanza, no es lo que hagamos nosotros, aunque sí, como hemos dicho, que este es el otro caso de acá, de nosotros, en este país, ¿verdad? En este contexto, que nos ponemos cómodos. Uh-huh. Ay, no, pero Dios proveerá. No, mi hermano, tú tienes que hacer las cosas, tienes que levantarte temprano, tienes que trabajar fuerte, tienes que proveer por tu familia. Esto no es una licencia para que te quedes en tu casa tranquilo. Tienes que hacerlo. Ese es tu llamado como líder de tu hogar. Pastor, sirve a tu iglesia, ámala, pero que el ministerio no se convierta en un ídolo. Hermano que trabaja fuerte, pero que el trabajo no se convierta en un ídolo. Padres y madres críen a sus hijos no para que sea lo que tú quieres que sea, sino para la gloria de Dios. Entonces, este es el balance que estamos hablando aquí. Y vuelvo y digo, por eso creo que es clave ver que el que mantiene a la persona con lo necesario, de acuerdo a Proverbios 30, versículo 8 y 9, es Dios. Manténme del pan necesario. Cuando nosotros recordamos y dependemos de Dios activamente, no pasivamente. O sea, no existe tal cosa como depender de Dios pasivamente. Eso no existe, es un invento de la gente. Uno depende de Dios activamente. Yo dependo de Dios y trabajo. Yo dependo de Dios y me esfuerzo. Yo dependo de Dios y pongo y me empeño. Pero hay personas que no, yo confío en Dios. ¿Y que tú estás haciendo? Nada. Bueno, pues tú no estás confiando en Dios. O sea, confiar en Dios se demuestra de una forma activa. Dios nunca le dijo a nadie, no hagas nada y confía en mí. Dios nunca dijo eso. No. Además, hay un verso en la Biblia que dice, estad quietos, ¿verdad? Y nosotros ver la grandeza del Señor, confiar en Jehová, nosotros depender de él. Pero una persona que está en un momento difícil, que siente la presión, no está quieta, está inquieta. Y Dios lo que está diciendo en tu momento más difícil, aplicando esta idea, ¿verdad? Porque hay gente que usa otros textos para formar pretextos. Sí. Dios dice, en tu momento más difícil, tienes que ejercer dominio propio, confiar en mí mientras yo resuelvo. Pero esa persona está buscando resolver. Pero hay momentos cuando tú quieres resolver y tú no puedes resolver. Pero mientras estás buscando resolver, confía en el Dios que en su bondad y misericordia ya lo resolvió todo. Entonces ya hemos visto hasta ahora la realidad del sufrimiento. Vamos a sufrir. Y que ese sufrimiento dentro de la Escritura tiene un propósito. Además vimos también la realidad de que Dios va a proveer lo necesario. Tiene que haber un balance. Este aspecto de balance no lo podemos pasar por alto. Sí, vamos a sufrir, Dios va a proveer, pero Dios va a proveer. Nuestra vida está en sus manos. Ahora, por lo tanto, Edgar, y esto nos va a llevar a nuestro último punto, ¿qué debemos de tener en mente para afrontar este sufrimiento en el momento? Sabemos que vamos a sufrir, pero ¿cómo podemos
afrontar ese sufrimiento en el momento? Bueno, yo diría que este tercer punto es una eterna perspectiva frente a una aflicción temporal. Usted tiene que tener sus ojos fijados al final, al Señor, a su regreso, nosotros estar con Él, glorificarle para siempre, ser finalmente libertados del pecado. Pero tiene que tener esa perspectiva eterna mientras en este momento temporalmente vamos a sufrir, vamos a tener dificultades. Fíjate, Carlos, a menudo las circunstancias actuales pueden abrumarnos tanto que dependemos de la vista, perdemos de vista la promesa del cielo. Es posible que usted esté pasando tan mal momento como Job y olvidarse que hay un Dios en el cielo. Uh-huh. Cuando todo lo que le pasa a Job es porque fue determinado por el Dios que está providencia en el cielo. De Dios. Amén. Exactamente. Entonces, cuando nosotros perdemos la vista de la promesa del cielo y la eternidad que Dios ha preparado para quienes lo aman, nos vamos a encontrar en una situación donde vamos a perder la esperanza. Y no hay nada peor que ser una persona desesperanzada. Esa persona no tiene fuerza para levantarse, no tiene razón para existir, no tiene propósito, quiere dejarlo todo porque no encuentra gozo en nada. La palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18, Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea, gracias hermano Pablo por recordarnos que nadie se va a ahogar en un vaso de agua. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Eso no es solamente lo que se ve, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y que está escribiendo esto aquí no lo está pasando bien. No. Ha sufrido. Este señor le han dado duro. Este señor se ha quedado perdido en islas, en naufragio, látigos, piedras. Ataques externos por parte de los judíos, los romanos, las mismas iglesias no confiaban en su apostolado. Ataques internos, ataques externos. Difícil. Uh-huh. Emocionales, psicológicos. Esa parte la Biblia no habla mucho, pero él tiene que sufrir. Entonces, en este texto, Pablo contrasta las aflicciones temporales con las recompensas eternas que aguardan a los creyentes. Es interesante, Pablo, Carlos, perdón, yo llamándote Pablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. Carlos, es interesante porque cuando Pablo está diciendo leve tribulación momentánea, relativiza nuestro sufrimiento cuando se compara con la eterno peso de gloria. Cuando nosotros vemos esta tribulación momentánea, deberíamos entonces interpretarla, recibirla, valorarla en contraste al eterno peso de gloria. Y esto no minimiza el dolor, escuche bien. Sí. No queremos tampoco ser insensibles con esas realidades que muchos hermanos y hermanas pueden estar pasando por circunstancias bien difíciles, hermanos. Y obviamente, aunque no conozcamos directamente, estaremos orando por ustedes, pero no podemos minimizar la realidad del dolor. Pero por encima de ese dolor, Pablo les pone como algo momentáneo y leve en comparación con lo que ya Cristo ha ganado por nosotros y que nos aguarda. Amén. Y yo diría que, como decimos, esto no minimiza el dolor, pero sí coloca en el contexto más amplio y esperanzador de la eternidad de Dios. Amén. Mira, vamos a verlo de esta manera, Edgar, ¿verdad? Pensemos en un mural. Aquí en el área de Orlando hay muchos. Como el área cuando tú vas a Miami, en Wynwood, allá. Hay muchos murales. Tú de cerca puedes ver muchas manchas cuando está siendo pintado que parecen no tener sentido, ¿verdad? Pero mientras esto va terminándose y tú te alejas un poco, esta imagen va revelando cómo todos estos colores y todas estas tonalidades y esto se van emergiendo y revelan que la obra de arte terminada, un diseño hermoso que tiene coherencia y tiene sentido. Así también, los momentos temporales de nuestras luchas, hermanos, son parte de un diseño divino que es más grande y que solo lo vamos a apreciar plenamente desde una perspectiva eterna. En el aquí ahora pueden parecer todas
tonalidades, esas marcas, esas pinceladas que no tienen sentido. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva eterna, comienza a tener sentido. Fíjate, si vamos a concluir y tratar de amarrar todo esto junto, la presencia simultánea de sufrimiento y prosperidad de nuestras vidas, Carlos, puede parecer desconcertante. Pero a través de la palabra de Dios, Dios nos brinda claridad y esperanza, y el sufrimiento cultivando lo que cultiva es carácter. La prosperidad maneja con providencia y una visión eterna puede transformar nuestra vida terrenal en un precioso preludio de la eternidad con nuestro Creador. Es importante recordar de que aquí todas las cosas obran para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. Entonces hay que recordar eso. Si nosotros vamos a ver de cómo se relaciona el sufrimiento y la prosperidad en la vida, bueno, se relacionan porque el que escribió todo esto, el que determina el momento bueno, el que determina el momento difícil, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque en el momento de gozo estamos felices, en el momento de tribulación nos parecemos y vamos a ser hechos más y más en la imagen de Cristo. También quisiera una vez más aprovechar e invitar a nuestros hermanos oyentes que puedan ir a madurandoencриsto.org. Ahí vas a encontrar todos los programas. También vas a encontrar la versión de cada programa en un artículo. Te invito, pasa por ahí, compártelo con tus amistades, ponlos en las redes sociales. Nuestra meta es poder bendecir a cada persona que puede escucharnos, a cada persona que puede venir a participar, a tomar. Y esperamos que Dios use este contenido para bendecir tu vida, para continuar siguiendo hacia adelante fielmente. Así que, siempre Carlos, un placer. siempre gracias por estar con nosotros. Gracias por tus ilustraciones y esperamos obviamente que este episodio pueda contribuir con tu amor al Señor, tu crecimiento y apreciación del Evangelio, entendiendo que al fin de todo el deseo es que nosotros podamos nutrir nuestra alma y continuar creciendo en gracia. Dios te bendiga. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.